una mesa redonda que se llama Novelas para una sociedad rota. Vamos a ver ahora qué es lo que vamos a tratar aquí. Antes que nada, os doy la bienvenida, Paco Gómez Escribano, Jerónimo Andreu, Paco Bescós y David Llorente. Bienvenidos. Os presento un poquito para hacer mi trabajo y quedar bien. Paco Gómez Escribano, aquí lo tengo, bueno, veterano de la novela negra ya, ingeniero técnico industrial, profesor de secundaria también, autor de ya muchas novelas, no sé si son 7 o 8 ya, internet decía 7 y son 8. Y hay una serie en concreto de la que forma parte este libro, Prohibido fijar cárteles. Es una serie integrada por Yonki, El Lumpen, Manguis, Madrid Prisión y Cuando gritan los muertos. Y es toda la serie, si no me equivoco, está ambientada en Canillejas, ¿verdad? Sí. Luego hablamos de eso también. Paco Bescós, licenciado en Información, Comunicación y Publicidad. Comunicación visual y publicidad, sí. Exactamente. Redactor de Ogilvy, editor, cronista en suburbano.net, ganador del concurso de relatos policíacos de Gijón, de la Semana Negra de Gijón, autor del Baile de los Penitentes, premio Ciudad de Carmona, premio también del Congreso de Cine y Novela Negra de Salamanca. Me dejo un montón de cosas, pero ¿me dices alguna más que me deje importante? No, los que no ha ganado Paco Gómez Escribano ni David. Qué bueno. El porqué del color rojo es la novela que nos trae Paco hoy. Tenemos también a David Llorente. David, bienvenido, escritor y dramaturgo. ¿Te has ido a ver a Praga? Ya, bueno. Ah, ya has vuelto. Pues estábamos pensando que habías hecho muy bien irte a ver a Praga. Qué bueno que hayas vuelto, que es heroico. Eres autor de Kiva, premio Francisco Umbral, de El Bufón, premio Ramón J. Sender. Has escrito Fred Comune en Praga, De la mano del hermano muerto. Tienes o tenías un grupo de teatro que fundaste tú, que has dirigido tú, llamado Séptimo Miau. Todavía está en activo, habéis ido a actuar por toda Europa, según he leído, habéis recibido muchísimos premios, muchos aplausos, en fin, una mezcla curiosa la tuya de escritor de novela negra y dramaturgo y director de teatro. ¿Qué más en Teatro Rojo Caperucita, Los Cisnes de Chernóbil? En novela negra Te quiero porque me das de comer, Madrid Frontera, me dejo alguna más, la última de Europa, por supuesto. Y Jerónimo Andreu. Jerónimo, bienvenido, tú eres periodista. Si no me equivoco, estás trabajando en la oficina de prensa del Ministerio del Interior. Sí. Trabajo, vamos, creo que desde el punto de vista poco envidiable estos días, pero Muy poco envidiable. Bueno, no sé. Se sufre mucho. Me imagino. El vientre de la roca en el vientre de la roca es tu debut literario, aunque no es la primera novela que escribes, pero es la primera que publicas, ¿no? Has trabajado en El País, en El Universal, has escrito sobre corrupción, sobre crímenes varios, has cubierto el conflicto de Ucrania como responsable. Sí. Si hay alguna cosa importante que me dejo. Pues nada, ya son demasiadas. Vale, perfecto. Pues entonces, más o menos, os dais por presentados. Esta mesa va a hablar de novelas para una sociedad rota. Y un poco la idea de partida era, bueno, preguntaros, antes de que habláramos de vuestros libros, preguntaros también por este título, que lo hemos puesto nosotros, pero os enseñamos la palabra a vosotros. ¿Por qué novelas para una sociedad rota? ¿Está rota la sociedad? ¿Estamos ¿os parece que es así? ¿Está el estado de bienestar en quiebra y eso como un síntoma de muchas otras cosas? ¿Y se puede explicar bien eso hoy en día en novela negra sin caer, por ejemplo, en los clichés del hardboiled y este tipo de cosas? Por ejemplo, Paco, ¿quieres comenzar tú diciéndonos algo sobre esto? Bueno, igual podemos empezar también vinculándolo con cada una de nuestras novelas, ¿no? Paco ha escrito esta novela que está ambientada con otras en Canillejas y bueno, en tu novela además hay podría decir que son los 7 magníficos de Mediadas, ¿no? En vez de 7 son 3 y los
pobres están hechos polvo, pero sin embargo se reúnen para resistir ante la injusticia y ante la opresión. Sí. Bueno, pues sí, yo me he centrado en mi barrio e intento hacer desde lo concreto pues lo universal. Yo pienso que todos los patrones se repiten y ha habido gente que decía que mis novelas son muy localistas. Bueno, pues efectivamente lo son, pero es que el barrio es una plantilla de todo lo demás. Todos los grandes escritores han tenido un territorio, un marco geográfico para sus novelas. Y yo pues también lo tengo, ¿no? La sociedad está rota, claro que está rota. La sociedad no existe la sociedad ideal. La sociedad ideal entra dentro del terreno de la utopía. Y nosotros, los que escribimos novela negra, escribimos precisamente gracias a que la sociedad está rota. Si por casualidad algún día la sociedad fuera ideal, que nunca lo va a ser, pues yo dejaría de escribir, porque no tendría sentido escribir novela negra si todo fuera bien. Escribiría romántica histórica, pero no, porque tampoco me veo. Y esos personajes que tienes en tijeras, energías, novelas románticas. Claro. Y luego, pues claro, yo utilizo en mis libros la figura literaria del perdedor. A mí no me gustan los héroes, me gustan los antihéroes, me dan mucho más juego literario. Y claro, son perdedores en el sentido de... son personajes que les dan y se caen, pero siempre se levantan. Porque estos tres personajes de la última novela son tres matados. Y se enfrentan a toda una mafia y les da igual lo que pase. ¿Pero por qué? Porque no tienen nada que perder. Y como no tienen nada que perder, van adelante. A lo mejor otro tipo de personajes se cortaría o se echaría por atrás, pero aquí no, porque ellos en el momento que se proponen hacer esta venganza, porque es una novela de venganza, pues tiran para adelante hasta el final. Y ellos son precisamente así porque son hijos de una sociedad enferma, de una sociedad rota, como el ejemplo de la mesa, y es más, estaban ya jodidos antes de nacer, porque sus padres ya estaban jodidos, sus abuelos ya estaban jodidos, y ese es el marco donde se mueven ellos, que es la periferia de la sociedad. Y en este caso también es la periferia geográfica, puesto que Canillejas es un barrio de Desterrado. Muy interesante, claro, esta cosa de no tener nada que perder, que en varias novelas aquí hay personajes que no tienen nada que perder. Bueno, la novela de Paco Bescós, Lucía Utrera, sería otra cosa, porque por ejemplo hay un vínculo muy claro con su marido, con Bernat. Ayer precisamente teníamos una mesa con 4 escritoras y una de las diferencias, hablábamos de nuevas voces en la novela negra, una de las diferencias que ellas veían, una diferencia muy grande, pues, hablando de una diferencia de cuestión de género, es que los personajes de ellas tienen muchos vínculos, están marcadamente vinculados con otras personas, tienen maridos, mujeres, hijos, la tía que viene al hospital, qué sé yo. Otra manera de hacer es estos personajes que no tienen nada que perder, y es muy interesante el tener esa libertad del que no tiene absolutamente nada que perder. Pero bueno, dicho esto... Vamos contigo, Paco. Precisamente Lucía Utrera es alguien que sí que tiene que perder. Tú has hecho una novela, el porqué del color rojo, donde esa cuestión de, bueno, si estamos en una sociedad rota, bueno, tu novela nos muestra que incluso en La Rioja Baja y en un entorno aparentemente idílico, como es el entorno del vino, de las cosechas, pues también hay alguna forma de esclavitud contemporánea. Bueno, digamos que a pesar del paisaje hay una dureza detrás, ¿no? Sí, está muy interesante esto que habéis sacado de personajes que tienen que perder y personajes que no tienen que perder, porque a mí me parece que forma parte de uno de los conflictos seminales de la novela negra, ¿no? Creo que la contraposición de personajes que no tienen nada que perder y necesitan, bueno, pues contra viento y marea, conseguir algo
que perder y los personajes que sí que tienen cosas que perder y necesitan contra viento y marea conservarlo, pues forma parte de pues, el conflicto que mueve a toda la humanidad, ¿no? En este sentido, mi personaje, la teniente Lucy Utrera, es una persona que tiene cosas que perder, que además las tiene muy asentadas, las lleva con mucha inteligencia emocional, diría yo. Y en la novela se cruza con otros muchos personajes. Yo, mis novelas no puedo evitar que tengan, digamos, un componente bastante coral siempre, ¿no? En este caso, pues bueno, en El baile de los penitentes sobre todo, pero en esta, aunque tiene más protagonismo de Lucy Utrera, sí que sigue siendo una novela coral. Y bueno, Lucía se topa a lo largo de páginas con otros personajes que efectivamente no tienen absolutamente nada que perder, ¿no? Entonces, bueno, ahí me da pues, la oportunidad de jugar con distintas pulsiones humanas desde el sentido de pertenencia, que claro, yo cuando vi, últimamente estos días me habréis visto lloriquear en redes sociales, porque cuando vi que me había tocado una mesa que era como para una sociedad rota, era como, joder, ya me tocó el marrón. Porque una mesa de componente muy ideológico, con lo que poco que me gusta a mí mostrarme tan sincero en esto, y aparte con tantas puntos de vista desde el cual bueno, tomarlo, ¿no? Porque evidentemente, bueno, desde un sentido clásico, evidentemente hay una ruptura social vertical, en el sentido de que sigue habiendo clases sociales, socioeconómicas, y que además con las últimas crisis las desigualdades se han aumentado todavía más, pero además hay una especie de ruptura en colectivos identitarios que pueden ser territoriales, pueden ser de identidad sexual, pueden ser que también, bueno, surgen un poco como reivindicación, pero acaban convirtiéndose en atomización, ¿no? Y como en compartimentos estancos. Entonces, no sabía muy bien por dónde iba a ir la mesa, pero me gusta que hayamos empezado con un tema que domino, como son los personajes que tienen mucho que perder y los que no. Vale, no te vamos a preguntar a quién votas, lo vamos a enfocar desde el punto de vista de que, claro, política e ideología es incluso, bueno, como todos sabemos, incluso el precio del autobús, ¿no? Un poco cuando yo te comentaba, ¿no? Que, bueno, comentaba ahí que iba a ser una de las mesas más ideológicas, quería decir precisamente esto, ¿no? La cuestión es que quizás si hoy en día tenemos que marcar una frontera entre lo social y lo no social, quizás podríamos marcarla en el hecho de que en una mirada más social se busca que la brecha de la desigualdad social sea menor, se busca, digamos, restablecer el contacto en esa brecha. Por otra parte, pues yo qué sé, los herederos de la Escuela de Chicago o el pensamiento neoliberal dice hoy en día que no es importante la desigualdad, que la desigualdad no es un factor a tener en cuenta. A mí, y desde el principio en el festival, nos ha parecido que sí, siempre hemos tratado de darle esta mirada. Me parece que en vuestros libros está muy presente este tema y en casi toda la novela negra está muy presente este tema, ¿no? Era un poco desde ahí. Entonces, pues continuamos con David, por ejemplo. Claro, tu novela es un ostión, ¿no? O sea, realmente Europa es una novela, la he definido como un ostión, ¿he dicho eso? No es la mejor definición, ¿eh? Me parece bien. El caso es que es una novela a medio camino entre varios géneros, ¿no? Se la ha definido como una novela negra, pero también como una novela de ciencia ficción, como, qué sé yo, varias cosas. Se ha dicho que es posapocalíptica. Es una novela que podría estar sucediendo ahora también, aunque comienza, bueno, la primera fecha que se da es 2020, pero bueno, va más allá, ¿no? La cuestión es, bueno, si yo me tengo que guiar por tu novela, tu mirada, no ya sobre el futuro inmediato, sino sobre el presente, es muy oscura, muy cruda. Bueno, sí, claro. Novelas para una sociedad rota, pues si estamos hablando de novela negra, pues es absolutamente obvio, ¿no? No vamos a hacer novelas negras si la sociedad no estuviese rota, ¿no? Si no hubiera crisis, etcétera, ¿no? De hecho, yo mantengo mi teoría de que en los momentos de máxima crisis, ¿no? En la literatura lo que suele aparecer siempre es la novela social.
¿no? Lo que pasa es que actualmente a mí me parece que una corriente de novela social no hay. Pero siempre tiene que haber textos sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es la novela negra quien ha tomado el relevo, ¿no? Y abarca, ¿no? Y abraza lo que debería tratar la novela social que desde mi punto de vista ahora no existe, ¿no? Y en cuanto a lo que dices tú de Europa, pues a mí me parece que es una novela negra. Lo que pasa es que efectivamente yo intenté contar una historia a partir de diferentes géneros narrativos, ¿no? Uno de ellos es el género negro, otro es el de la ciencia ficción, también está el gótico, el social al final, ¿no? Pero yo no considero que ni sea posapocalíptica, ¿no? Porque lo que aparece en la novela, que puede parecer un apocalipsis, realmente no lo es y está más o menos en concordancia, ¿no? Lógica, digamos, con el argumento del texto, ¿no? Las partes de ciencia ficción no, es solamente el marco, ¿no? Es decir, algunos elementos están tomados de la ciencia ficción, pero en ningún momento en la novela vamos a conquistar Plutón, ¿no? Simplemente es, claro, tú dices, empieza en el 2020 es pasado mañana. O sea, eso no es futuro ni ciencia ficción ni nada, eso es presente, ¿no? Y a partir de esos elementos de la ciencia ficción, que son solamente elementos, yo intento reflejar o criticar bueno, pues el tema, ¿no? de la mesa de hoy, ¿no? lo de la sociedad rota, ¿no? Pero tampoco hablo de un futuro lejano, ¿no? Cuando estamos hablando de elementos de la ciencia ficción, yo me fijo en elementos de la ciencia en elementos que todavía no están hoy aquí funcionando, pero que estarán dentro de 20, 30 o 40 años, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a los avances en la tecnología, ¿no? En la medicina, ¿no? En la ciencia, etcétera, ¿no? Que ya se están intentando. Lo que pasa es que no se llevan a cabo por motivos éticos en muchos países, pero a mí me apetecía imaginarme que eso ya estaba hoy aquí y a ver qué sucedía, ¿no? Pero a mí eso no me parece ciencia ficción, ¿no? Me parece que la novela en general ni es ciencia ficción, ni es poco postapocalíptica, ni tiene estas etiquetas tan extravagantes, ¿no? Me parece que es el contenido por el espíritu de la novela, claramente es una novela de crítica social, por consiguiente negra, ¿no? También los elementos más importantes de esa novela son típicamente la novela negra, así que yo me quedo con esa definición de novela negra, aunque sí es verdad que a mí particularmente me gusta mezclar géneros, ¿no? Y buscar pues, digamos, diferentes técnicas narrativas, ¿no? Porque yo pienso que no todas las historias se pueden contar con la misma técnica narrativa, así que intenté buscar alguna diferente y me salió eso, ¿no? Hay una contundencia poco común, si alguien ha leído la novela de David, hay una contundencia poco común en las frases, incluso en el texto, yo decía un poco una bofetada, en un escenario en el que incluso caen pájaros del cielo y se estrellan contra el suelo a causa de la contaminación. Es muy inquietante esta novela. Quiero decir también que hay muy buena literatura en esta mesa, quiero decir que aquí hay escritores que hacen literatura. No solamente escriben por escribir o por qué sé yo, sino que hacen literaturas. Ahí pienso en la primera página de la novela de Paco Bescós, donde se enreda a escribir pues cómo son las cucarachas. Bueno, una cosa fascinante la que haces, ¿no? Y Jerónimo, tu novela, En el vientre de la roca, bueno, también tiene un contexto social muy claro, ¿no? Es la dicotomía, la polaridad entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. Es lo que pasa en un territorio rico, en teoría apacible, ordenado, y en un territorio que es ya un territorio de frontera al otro lado, en el lado español, donde hay pues mucha pobreza y hay pues mucho cacao. Y, bueno, esa contradicción se ha explicado, bueno, yo qué sé, estaba leyendo pues cosas por ahí, algún que otro artículo que hablaba de Ian Fleming, de John le Carré, que habían escrito sobre Gibraltar. Hay una novela de
Montero Glez, ambientada en Gibraltar, pero no se ha escrito mucho. De repente tú llegas a describir esa oposición, esa polaridad entre una cosa y otra. ¿Qué es lo que te ha llevado a tratar de Gibraltar? Bueno, efectivamente, esa es una zona geográfica sobre la que se habría escrito mucho, pero siempre eligiendo uno de los dos campos, ¿no? Ian Fleming y John le Carré pues optaron por la zona más glamurosa, que Gibraltar, que realmente pues tiene una cantidad de posibilidades literarias muy claras, ¿no? Pues todo lo que es el espionaje, todo lo que es los ataques de los nazis, la Operación Antorcha, tiene muchísimas posibilidades por ese lado, y luego también se había escrito del lado del campo de Gibraltar, los kinkis, el narcotráfico, pero al ser dos realidades tan fracturadas, es cierto que no se había escrito las dos al mismo tiempo, porque están tan rotas que superponerlas casi es difícil, porque hay pocos puentes, hay pocas conexiones. Pues al llegar tú a Gibraltar te das cuenta de que en un lado estás en una de las zonas más ricas del mundo y en otra, en una de las más pobres de España y por ende de Europa. Entonces, yo soy de allí, yo soy de Cádiz, yo estaba muy acostumbrado a ir a Gibraltar desde pequeñito y conocía los dos mundos. Y entonces, para mí, aunque parezcan dos realidades disímiles, no puedes explicar la una sin la otra, porque esos puentes, aunque sean invisibles, sí que existen, porque las desigualdades son las que explican realmente las rentas muy altas y las rentas muy bajas. ¿Nos quieres hablar un poco también de tu personaje, Joseph Sánchez, que es un investigador que había formado parte de la escolta del jefe de gobierno de Gibraltar y se pone a investigar? Y bueno, simplemente comentarnos un poco quién es este personaje, cuáles son sus características. ¿Es un hombre que no tiene nada que perder también? Es un hombre que no tiene nada que perder. Y es un hombre que encarna bien esa fractura, porque él es llanito, es una persona que participa en las dos culturas, que al mismo tiempo no se siente parte de ninguna, no se siente identificado con ninguna de las dos y que tiene toda una serie de conflictos internos que están relacionados por esa procedencia geográfica, social, también por problemas de aceptación sexual. Bueno, es una persona que vive siempre en la frontera, él está acostumbrado a vivir allí. Lo que pasa es que él no le sabe sacar partido a la frontera, para él no es algo positivo, él sufre por todos lados. Entonces, bueno, pues efectivamente es un señor que trabajaba para el Chief Minister allí en Gibraltar, que terminó muy mal con él y que acabó cayendo en el lado del lumpen, del que no consigue salir. A mí me ha sorprendido mucho, y esto puede ser una característica de la novela negra más reciente, ¿no? Que este personaje tuyo tenga problemas sexuales, ¿no? Que haya una historia, una subhistoria, digamos, de su vida sexual, es curioso, pues un tipo tan duro, tan macho, echado, ¿no? Sí, tan echado para adelante, sin embargo, le das esa dimensión que le da más profundidad psicológica al personaje también. ¿Cómo es eso? ¿Que por qué decidí hacerlo así Sí. o por qué lo pasa mal Joseph? Bueno, Joseph lo pasa mal con su sexualidad porque Gibraltar es un sitio extremadamente conservador, donde el catolicismo ha tenido siempre mucho peso y entonces pues a él le cuesta desarrollar un poco sus apetitos sexuales. Además hay un control social enorme, tú no puedes ir a un sitio en Gibraltar sin que todo el mundo se entere y entonces pues, eso lo hace llevar como una cruz todavía más pesada, ¿no? Entonces, yo quería un personaje que realmente encarnara bien esa fractura y me parecía que otro vector de conflicto interesante pues era eso, ¿no? Intentar vivir una sexualidad que es distinta en un lugar en el que todo el mundo te está mirando. Y siguiendo con los personajes, Paco, me gustaría que nos hablaras un poco más de tus personajes, del Tijeras, del Lejía, bueno, de toda esta gente que desfila por tu novela, el Matías, etc. Bueno, hay un momento en que tú mismo eres un cronista, eres un personaje que apareces como cronista en el libro, ¿no? O sea, es un juego literario divertido también, ¿no? Entonces, simplemente pues, que nos contaras un poquito sobre toda esta fauna y flora que puebla tu novela o que puebla tus novelas, ¿no? ¿Cuál es el interés? Si es un interés antropológico, si es una forma de solidaridad social. ¿De dónde salen todos estos personajes? ¿Salen de una observación? Tú te vas con tu libretita como si fueras un cazador de mariposas, un entomólogo, por el barrio tomando notas. No, es simplemente lo que yo he visto, ¿no? Yo soy del barrio desde que era pequeño y mi barrio, Canillejas,
bueno, el siglo XIX era un pueblo próspero, manchego y demás, y aquello de repente, debido sobre todo al desarrollismo franquista, pues empiezan a ir en aluvión gente que viene de otros sitios, ¿no? Con lo cual, ese pueblo tan próspero y tal se convierte en un sitio de repente con muchísima gente pobre que venía con una mano delante y otra detrás. Toda esa gente, claro, pues unos encuentran trabajos, otros no, quien puede se hace una vivienda social, quien no se hace una chabola, y sus hijos nacen ya allí, con lo cual los hijos de toda esta gente ya sufren el desarraigo de las provincias de origen de sus padres, ¿no? Aquello, como no podía ser de otra forma, pues acaba muy mal, porque la gente empieza a buscarse la vida, tal, y eso se hace con violencia. Es decir, esa violencia, primero ejercitada por Franco al sacar a la gente de los pueblos, principalmente por dos motivos, porque en el campo empiezan a meter máquinas y sobra mano de obra, y por otro lado, en Madrid, en Barcelona, en casi todas las capitales se empieza a ver ya fábricas y tal, y es un efecto llamada, ¿no? Pero claro, eso se hace sin ningún control. En aquellos barrios primigenios de los años 60 y tal, ahí no hay nada, no hay ni bibliotecas, bibliotecas, es que no hay ni farolas, en muchos casos no hay ni alcantarillado y tal, ¿no? Yo me acuerdo viendo las pelis estas de Harlem, de los negros y tal, de toda la peña decía, pobrecitos, joder, pobrecitos, por lo menos tenían campos de baloncesto y tenían ahí bibliotecas y cosas, nosotros no teníamos nada, ¿no? Y por si fuera poco, pues bueno, estos primeros emigrantes que llegan a los barrios se inflan a currar, porque claro, yo me acuerdo que mi padre curraba hasta los sábados y mañanas y tardes, y entonces el Estado, como premio, les mete la heroína y sus hijos mueren en las calles. Y entonces todo eso es un caldo de cultivo, desde mi punto de vista, para la literatura que hay mucho que contar. Porque yo al principio digo, bueno, voy a escribir una novela, luego ya cuando tenía otra, digo, bueno, ya digo, pues una trilogía, no hace trilogía la Dolores Redondo esta, pues yo también. Pero luego al final yo veía que se me iban ocurriendo y otra. Es que claro, yo creo que yo tenía dentro ahí una movida que de alguna manera estoy exorcizándome a mí mismo y por otro lado estoy dando voz a todos esos personajes de mi barrio que no la han tenido. ¿Y de dónde salen esos personajes? Salen de la más pura realidad. O sea, mi barrio de repente se convierte en un barrio yonki, todos son yonkis, la mayoría mueren, los que no, pues son gente que se reconvierten en alcohólicos, con cantidad de patologías, y bueno, pues va pasando el tiempo, el fenómeno heroína al final acaba decayendo, y va viniendo ya gente que bueno, que no es tan pobre, ¿no? Que simplemente que se trasladan allí porque los pisos son baratos y tal, pero ya son gente con trabajo y tal, y el barrio se va expandiendo, nos ponen ya farolas, por fin. Yo me acuerdo cuando pusieron las farolas en mi barrio fue la leche, ¿no? Y las aceras. Yo me acuerdo que salía al portal y si llovía era arena, era barro, ¿no? Y entonces, pues junta eso, el barrio, la lluvia, la oscuridad. Yo me acuerdo de aquellos garitos, bares de barrio, donde la gente tomaba botellines y compraba la garrafa de vino y tal, pero sin ningún tipo de luz y tal, aquello era muy lóbrego, y entonces para mí eso ha sido una mina para escribir, porque yo me acuerdo cuando empecé con la novela negra, digo, a ver, ¿qué escribo? ¿De un policía, de un detective? Y yo pues al final me dije, digo, joder, si lo tienes delante, tío. Y además, como a mí siempre me han gustado más los indios que la caballería, y siempre me ha gustado más John Dillinger que el FBI, pues yo escribo siempre desde el otro lado, desde el lado no de los malos, sino del lado de los desheredados, porque yo también como lector, pues tengo mucho bagaje de novela negra y tengo también mucho bagaje de realismo sucio, es lo que más me gusta, ¿no? Entonces hago ahí una mezcla y
y ya está. Pero por otro lado, ya te digo, yo creo que si le cambio los nombres y los sitios, podría ser una novela ubicada en un suburbio de Bucarest o de Los Ángeles, pues todo es lo mismo. Sí, igual eran historias que había que contarlas porque realmente no se ha tomado muy en serio tampoco en la cultura española todo el tema de los barrios del desarrollismo, ¿no? Es decir, están las películas del Torete y el Vaquilla, que están contadas desde una cierta perspectiva social, pero más bien una perspectiva social como medio católica. Muy malas, muy malas. Qué sé yo, sí, un poco pues, producto de la época también. Y luego, pues, ¿qué más? Pues está Santiago Segura y su Torrente, que es de cachondeo y que es reírse de la desgracia del barrio y de los desgraciados que, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces tú te lo tomas en serio todo esto. O sea, tú lo has contado seriamente, cosa que no está mal. Sí. ¿No? Claro. Había que hacerlo. Claro, yo creo que había que hacerlo. Y de todas formas, antes que comentábamos ahí fuera que te has reído con la novela, pues procuro darle toques de humor también, también. porque es que lo hay. Sí. O sea, es que yo ha habido veces que estoy en una bodega del barrio con esta gente y terminas llorando de risa, Claro. de las movidas que te cuentan, de las anécdotas que les pasan. Pues claro, al estar todo el día bolingas y todo eso, pues esta gente es un muestrario de anécdotas que te las cuentas y te las cuentan y dices, pues que no puede ser, pues es verdad. Pues sí. Y hay cosas que no pongo porque son increíbles y porque yo creo que se identificaría quién es y los delitos todavía no han prescrito. Son divertidas también las novelas de Paco, es cierto. Un poco, yo vengo de un barrio del Carmelo de Barcelona, que era otro barrio de aluvión, otro barrio construido pues de esta manera. Curiosamente, pues somos gente que después de todo hemos podido estudiar, hemos podido desarrollarnos profesionalmente. Ahora bien, hemos tenido como una especie de espejismo de estado del bienestar durante unas décadas en este país y ahora parece que volvemos un poco a una política más bien de sálvese quien pueda, ¿no? Vuelvo a Paco y vuelvo a tu escenario, La Rioja Baja, y vuelvo a ese lugar aparentemente idílico donde, sin embargo, se dan todos los ingredientes de la, por llamarlo de alguna manera, de la globalización de la desgracia, ¿no? Sí. Ahora sí que te pido la parte ideológica. Sí. Debería empezar contando que bueno, a mí por mis novelas me suelen clasificar como lo que han llamado últimamente country noir, cosa que yo dejo hacer porque me da exactamente, o sea, si sirve para vender libros, yo Country noir. adelante. Pero realmente lo que me interesa yo no estoy tan implicado con el escenario con el que escribo, es el pueblo de mi mujer, cosa que bueno, me puede costar más de un disgusto, pero bueno, yo tengo una visión un poco más, digamos, guardo un poco más la distancia que el caso de Paco, que está mucho más implicado en el barrio de su infancia, ¿no? A mí lo que me interesó de Calahorra, de La Rioja Baja, cuando llegué ahí, cuando lo vi, aparte de muchas costumbres y muchas, digamos, culturas inherentes ahí, me interesó precisamente que tenía lo más narrativo, lo más literario de ambos mundos, del mundo urbano y del mundo rural. Es un mundo eminentemente rural porque efectivamente son paisajes rurales, grandes paisajes ocupados por viñedos, por tractores, por montañas y por pueblos, pero hay un tejido industrial, primario, agrícola, que implica que haya pues, una industria y unas clases sociales y haya ricos y haya pobres, ¿no? Y eso es lo que me parecía muy interesante de lo que se podría extraer un montón de matices. Acabas de comentar que precisamente ahora hemos vuelto un poco a la época del sálvese quien pueda. Realmente cuando se nos diluyen todos nuestros sueños por el 2007, como con Lehman Brothers y tal, de repente nos descubrimos que no somos clase media, sino que éramos un poco clase media de prestado, ¿no? por los préstamos que nos habían hecho los bancos, que era el dinero prácticamente que utilizábamos en nuestro día a día. Y curiosamente, aunque yo creo que nos negamos un poco si seguimos negándonos a ocupar ese espacio laboral que estaba reservado a las clases bajas, ¿no?
Entonces, en lugares como Calahorra ocurre que bueno, los empleos que entonces hacían las clases más bajas y que durante las épocas de bonanzas vinieron los inmigrantes sin cualificación a realizar, siguen viniendo los inmigrantes, ¿no? Siguen teniendo una gran masas de trabajadores que vienen todos los años a la vendimia, que es acerca de lo que está orientado el vídeo iba a decir, pero claro, ahora los españoles que encuentran ahí ya no son tan ricos como antes, ¿no? Ya no los ven con tanta confianza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos abocados a que siga habiendo conflicto, ¿no? A que se produzca un conflicto, como te mencionaba antes, del que tiene y quiere defender lo que tiene y el que busca cosas que tener, pero no las encuentra, ¿no? Y por eso me interesaba tanto este territorio, este escenario. Muy bien. Continuamos con David. Bueno, en tu novela, como decía antes, hay pájaros que caen del suelo, hay una boina de contaminación, bueno, algo más que una boina de contaminación, ¿no? O sea, directamente el aire está medio totalmente envenenado, hay tetracornios que patrullan las calles, todo esto sabemos que no tiene nada de real. En Madrid solo hay unicornios, como sabe la presidenta de la comunidad. En fin, qué broma más cutre. Pero quiero decir que quería preguntarte también un poco por el territorio, por tu escenario, ¿no? Hacerte un poco la misma pregunta. ¿Cómo tu escenario describe también tu mirada sobre una realidad pues quizás cada vez más difícil o que intuyes que se va a poner cada vez más difícil? Bueno, a mí me pasa casi lo mismo que a Paco, porque él refleja Canillejas, ¿no? Pero yo crecí en Carabanchel, ¿no? Y más o menos, bueno, más o menos no. Yo creo que viví exactamente lo que él cuenta, ¿no? Lo que ha estado contando ahora es que iba a apuntar un par de cosas, pero bueno, como habla también, pues he estado aquí escuchando tranquilamente. Pero sí es verdad que eso es muy importante, ¿no? Y lo que estamos hablando de los barrios pobres, los barrios más marginales, el tema de la droga, ¿no? Cuando entra la heroína en esos barrios, yo me acuerdo, yo vivía en Carabanchel y entonces estaba el gran supermercado de la droga al lado, ¿no? Y entonces pues iban todas las personas, ¿no? a comprar la droga, entonces no se iban muy lejos, porque ¿para qué se iban a ir muy lejos si tenían ahí el mercado, ¿no? Entonces pues se pinchaban, ¿no? En el barrio y claro, luego necesitaban más dinero para volver a comprar su dosis, ¿no? Y claro, como no tenían ingresos fijos, ¿no? Pues entonces se quedaban en el barrio y la delincuencia aumentaba muchísimo, ¿no? Y entonces, cuando entra la droga en un barrio, en conjunto, esa microsociedad que es un barrio, los vecinos, los amigos, las familias, ¿no? Porque en el momento en que eres capaz de pegarle un sartenazo a tu abuela para robarle el bolso y comprar droga, a partir de entonces ya todo está roto, ¿no? Y de hecho, en la televisión, en el cine, ¿no? El tratamiento que se le da al drogadicto siempre ha sido muy parcial y siempre parece algo folclórico, algo cómico, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con eso. Hay una tragedia brutal detrás de estos personajes. Lo que pasa es que, claro, un drogadicto cuando necesita pues su droga, ¿no? para seguir estando de pie, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, muchas de las cosas que hacen nos resulta, si las viésemos ahora mismo, sin que nos afectara, nos resultaría cómico, ¿no? Hay una escena, ¿no? en una de tus novelas, ¿no? que es ese camión de la basura, ¿no? Que te acuerdas, esto lo has escrito tú. Sí, sí. Ese camión de la basura acelerando, ¿no? en una plaza, ¿no? Y claro, en una plaza. Entonces tú cuando lo lees, una persona que no haya tenido esta experiencia barrial, digamos, le puede parecer cómico, ¿no? Pero yo, no eso exactamente, pero cosas muy parecidas las he visto en mi barrio, ¿no? Y también en el cine, ¿no? En la televisión, parece que el drogadicto era una persona que estaba abocada a serlo, ¿no? Un perdedor de nacimiento,
un miserable que no tenía otra salida más que acabar muerto debajo de una farola, si es que las había, ¿no? Cuando yo me acuerdo que había gente en el barrio, que de hecho ahora mismo hemos estado ahí comentando una cosa parecida, que decía, o sea, no tengo dinero, me cuesta mucho encontrar trabajo, no tengo calefacción en mi casa, no tengo luz, no hay... Pero me dicen que si pruebo la heroína, ¿no?, voy a tener un viaje maravilloso, voy a ser feliz, ¿no?, aunque solamente sea durante 15 minutos. No sé lo que dura eso, ¿no?, nunca lo he probado. Entonces caían en la drogadicción a partir de eso, ¿no?, a partir de su situación familiar, social, personal, tan brutal, ¿no? Es que el yonki realmente cuando empieza a hacerlo se le acaban los problemas, porque todo el mundo tenemos problemas. El yonki solo tiene un problema, el problema. Claro. Ponerse. Y ya está, no tiene otra... Y entonces no tiene es su único otra objetivo, claro. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, ¿no?, retomándola, el escenario generalmente que yo elijo para mis novelas suele ser Carabanchel, pero solamente en la novela, en Te quiero porque me das de comer, trato el tema del barrio, también el tema de la droga, junto a otros temas, pero en general yo utilizo el Carabanchel porque, bueno, pues porque es el barrio que mejor conozco, y cuando estoy escribiendo y tengo que imaginarme por dónde se mueven los personajes, dónde entran, dónde salen, pues lo tengo perfectamente en la cabeza, y como dice él, yo utilizo Carabanchel, pero podría ser otro barrio completamente diferente, ¿no? Y durante los años que estuve viviendo en Praga, es curioso que yo me sentaba a escribir y tenía siempre la imagen de Madrid como la imagen del barrio, la imagen de Carabanchel, ¿no? Y a veces aprovechaba cuando venía aquí a Madrid, generalmente en verano y en Navidad, para volver a pasear por las calles, ¿no?, volver a escuchar cómo hablaba la gente, el olor de las calles, ¿no?, el sonido, el barullo, ¿no?, porque eso lo había olvidado estando tantos años en el extranjero. Hablas hablas con cariño de Madrid. Cuando se lee tu libro, a uno le dan ganas de salir corriendo, ¿no? Es como que también tu libro, vamos, no sé si hay que escribirlo con un determinado estado de ánimo. Hombre, a ver, un libro lo escribes durante 2 años, atraviesas muchos estados de ánimo mientras lo estás escribiendo, ¿no? Lo que pasa, sí es verdad que estando en el extranjero, estando tantos años allí, para mí Madrid tenía 2 caras, no era una especie de amor y de odio, ¿no? Odio porque yo sentí que tuve que salir de ahí, porque cuando estaba viviendo aquí hace 17 años o 18, yo no me sentía bien, estaba completamente desubicado, no encontraba lo que yo quería, y desde el punto de vista literario yo pensaba que después de dos novelas estaba prácticamente agotado, ¿no?, porque no había vivido casi nada, ¿no? Ya me sentaba a escribir y estaba imaginándome historias, ¿no?, y yo me daba cuenta de que eso no es lo que tenía que hacer un escritor tiene que vivir, ¿no?, tiene que tener experiencias para luego modificarlas y contarlas a su manera, ¿no? Entonces yo tuve la sensación de que en Madrid me daba una patada y me mandaba fuera, ¿no? Pero en ese sentido era una relación de odio, ¿no? Pero al mismo tiempo, quiera o no quiera, pues yo nací aquí, crecí aquí, y es evidentísimo que cuando vuelvo a Madrid encuentro en la gente, sobre todo, una hospitalidad y un calor que fuera de aquí no lo he encontrado nunca, ¿no? Y además, que de todas las ciudades que yo he visto, y he visto bastantes, no he encontrado ninguna más literaria que Madrid. Bueno, interesante esto. Esto daría para una mesa específica. Jerónimo, quería preguntarte también por el territorio, ¿no? No sé si, bueno, tú eres de Cádiz, obviamente has contado que tú has estado muchas veces en Gibraltar, de niño también. Yo no sé si para esta novela específicamente has ido a hacer algún tipo de investigación, has necesitado recorrer el territorio, y también quería preguntarte qué es lo que has visto en cuanto a la desigualdad, en cuanto a la fractura social, tanto respecto en la comparación entre un lado y el otro de la frontera, como en los 2 lugares, ¿no? O sea, igual yo no he estado nunca en Gibraltar,
no sé, bueno, sé lo que sé de Gibraltar, lo que sabemos todos, supongo, pero tampoco sé muy bien cómo funcionan las cosas allá, si es que se palpa de alguna manera la desigualdad o no. Pues yo, al que no haya estado en Gibraltar, le recomiendo que vaya porque es una experiencia muy curiosa y es un sitio que también tiene claves culturales interesantes, como es el llanito, ¿no? Que es un spanglish que en España desconocemos que tenemos. Siempre nos referimos al spanglish que se habla en Estados Unidos o en América Latina, pero aquí tenemos el nuestro propio, que es el llanito, y que yo me acuerdo que de pequeñito lo veíamos en la televisión, en Canal Cádiz, cuando pinchaba la cadena de Gibraltar. Había un cocinero, por ejemplo, que tenía un programa que se llamaba Pepe Spot, que se ponía a cocinar y la mitad era en español, la mitad era en inglés, y es bastante interesante, ¿no? O sea, yo recomiendo a todos que vayáis porque tiene cosas que ver. La investigación, yo en ese momento estaba trabajando de corresponsal para un periódico mexicano, acababa de ser la votación del Brexit y estuve allí pues aprovechando unas vacaciones que fui a ver a mi madre en Cádiz, pues estuve en Gibraltar haciendo unos reportajes también sobre cómo se preparaban para el Brexit, ¿no? Porque allí es verdad que el 96% de la población votó en el referéndum a favor de quedarse, entonces para ellos es una experiencia muy traumática, luego por razones económicas que todos conocemos, muy importante para ellos el intercambio. Bueno, pues fui un poco ahí a hacer unas entrevistas, estuve viendo, ¿no? Y ahí fue cuando yo descubrí que tenía toda una serie de posibilidades literarias en las que yo no había pensado nunca Gibraltar. Y bueno, pues ahí sí ya que empecé una investigación un poco más profusa, ¿no? Luego sí que fui otra vez más a repasar escenarios que quería meter en la novela, que no quería meter. La línea también estuve varias veces. O sea que sí que hay un trabajo de campo. Luego hay mucho trabajo de documentación periodística también, sobre todo cuando hablo de toda la parte esta de las tramas de la Costa del Sol y eso. Bueno, yo eso no tengo un conocimiento directo, pero también parte de novelar, uno de los placeres es la imaginación. Entonces, basándote en el material que hay, lo que se ha escrito, tal, pues intenté imaginar cosas. Las desigualdades en esa zona son hirientes. La línea, tú te bajas del autobús y ves lo que ves. Es un sitio que ha sufrido un proceso de desindustrialización tremendo, como toda la vida de Cádiz, toda la vida de Algeciras, y que a partir de la crisis económica tuvo un golpe fortísimo porque ahí se vivía de la construcción y todo eso desapareció. Entonces era un terreno que ya estaba abonado para ese tipo de cosas y bueno, pues a partir de ese momento pues la gente se refugió mucho en el tráfico de bienes ilícitos, que es lo que ha existido también siempre en esa zona, que tiene una gran tradición, ¿no? Y es algo que ha acabado por secuestrar completamente al campo de Gibraltar. Luego, pues cuando cruzas a Gibraltar, es uno de los terrenos de Europa donde hay más coches de lujo. Es increíble, ¿no? Entonces, es un sitio que a su vez está muy fragmentado, pues como todas las colonias y excolonias británicas. Ellos, por el sistema colonial británico, ya sabemos que ellos siempre han distinguido entre las poblaciones autóctonas, los británicos y luego los que estaban en medio, ¿no? Los que eran mestizos, ¿no? Entonces, allí hay una tradición de apartheid casi, que bueno, que es una cosa que está muy superada, pero bueno, que es sobre esa tradición sobre la que se ha construido la convivencia, y eso evidentemente deja trazas. Tú vas allí y pues, los camareros son los españoles de la línea, de San Roque, tal, los médicos es la sociedad pudiente gibraltareña, y luego pues la gente que se forra allí, que son los que trabajan pues, para todas estas empresas de apuestas online, los grandes bufetes de abogados, pues normalmente gente que viene de Reino Unido, que está unos años allí, que hace fortuna, que se vuelve. O sea, que te quiero decir que esa estructura de sociedad se sigue manteniendo, claro. Muy bien. Aprovecho ya para introducirla y para ir cerrando ya, para introducir una última pregunta. En los primeros años del siglo vimos un boom de la novela negra. Yo creo que allá hacia el año 2005 ya todo el mundo se daba cuenta de que había realmente un nuevo aprecio por el género, ya no se lo trataba como un género de segunda, pero ha sido más bien a partir de la crisis cuando
lo que hemos visto es un boom de idiosincrasias narrativas, de nuevas voces, de gente que está, bueno, desde el punto de vista del narrador, pues con el privilegio de contar cosas a veces muy específicas, pero siempre desde el punto de vista de la crítica social, de la reivindicación de la justicia social. En fin, que la crisis nos ha dado también como un montón de miradas nuevas, ¿no? Un poco desde ese lugar de narradores que sobre todo, bueno, imagino que habéis hecho vuestra literatura sobre todo en la última década y en los tiempos de la crisis, habréis empezado mucho antes, por supuesto, pero sobre todo ha sido en esta década pasada, ¿no? Desde el punto de vista de la crisis, desde el punto de vista de vuestra mirada privilegiada como narradores, ¿es este un país quebrado o en vías de quiebra social grave? O sea, me gustaría saber, desde esa visión vuestra privilegiada de narradores, ¿cómo veis la realidad social española, ¿no? En este momento? Y me salgo ahora ya de la ficción, tal vez, no necesariamente, pero bueno. Empezamos por ti, precisamente, Jerónimo. ¿Cómo veo de sí, quebrada? ¿cómo ves la realidad social española? La pregunta es un poco en relación al título de la mesa, ¿no? ¿Es esta una sociedad quebrada o que está en vías de quiebre? Pues no sabría responderte a la pregunta. No sé qué decirte. Una sociedad quebrada... Desde tu intuición, tal vez, ¿eh? Pues, pero comparado con qué, todo esto, evidentemente, son conceptos que se construyen a partir de la comparación. Estamos quebrados respecto a sociedades latinoamericanas donde los contrastes son mucho mayores. Pues no. Estamos quebrados respecto a sociedades europeas donde se ha trabajado mucho más la cohesión social a través de favorecer a las clases medias. Bueno, pues probablemente ahí sí que estamos más alejados de esos estándares. Bueno, yo no creo que seamos una sociedad especialmente quebrada, es una sociedad con desigualdades que hay que trabajar para eliminar, que se han agravado con esta crisis, evidentemente. Probablemente, no, evidentemente, la agenda social no está en el lugar que merece dentro del debate público ahora, habría que hacer mucha inversión en estas cosas, pero no creo que seamos una sociedad quebrada. Muy bien. Paco. Yo creo que tenemos un poco la virtud de siempre estar moviéndonos en el filo de la navaja en España. Me da la sensación. Hay muchos motivos que, bueno, como dice Jerónimo, ahora mismo no estamos tan mal, pero podemos estar mucho peor a poco que nos cambie un poquito de sobre el viento de otro lado, ¿no? España tiene algunas cosas, algunos elementos de los que deberíamos sentirnos orgullosos, como el sistema de sanidad pública, la seguridad social, pero al mismo tiempo tenemos una pirámide de población envejecida, cada vez más envejecida, y unos sueldos, una media de salario como creo que son 30.000 euros anuales más o menos, que difícilmente puede dar para sostener un sistema como el que tenemos, que es caro. Lamentablemente es bueno porque es caro, porque lo caro hay que pagarlo, ¿no? Hasta el momento, durante los 40 años de democracia, se ha ido sosteniendo, pues siguiendo los ciclos económicos, pues, se llenaba la hucha de la seguridad social en los tiempos de bonanza, se vaciaba en los tiempos más de crisis, pero la última crisis financiera ha sido tan heavy, o sea, se ha llevado todos los sueños de una generación que nos veíamos todos ya como, bueno, con nuestra casa en Madrid, nuestra casa en la playa, conduciendo un Cayenne por tal, que no sé vamos, qué se puede hacer para poder continuar manteniendo esta calidad de vida y la tenemos que mantener, por narices. Con esto no estoy poniendo en duda en absoluto la viabilidad del sistema, sino que bueno, hay que pensar cómo hacerlo para conservar eso, ¿no? Es básicamente mi máxima preocupación. Yo, además, como padre que soy de 3 hijos, me preocupa mucho, bueno, que eso es un topicazo esto, ¿no? Bueno, que les estoy dejando a mis hijos, ¿no? Soy bastante, bueno, digamos, contribuyo bastante, pero al mismo tiempo recibo mucho. Tengo 3 hijos, una niña discapacitada que se beneficia de muchas ayudas sociales. Y me pregunto si los números salen. Si los números salen, ¿no? 6.000 millones nos dice Bruselas que tenemos que recortar el gasto público. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a subir impuestos? ¿A quién?
¿Quién puede asumir más carga impositiva? ¿Hay ricos suficientes en España como para asumir la carga impositiva? Los partidos de izquierdas dicen que sí, los de derechas dicen que no. No lo sé, porque no me creo a nadie. Entonces, yo no soy catastrofista, pero sí soy escéptico, ¿no? O sea, sí que creo que si el viento rola podemos tener muchos problemas, muchos problemas. Según he leído recientemente, hay en España ahora mismo 1 millón de millonarios. Creo que 5 veces más que antes de la crisis. Es un dato, ¿no? O sea, lo digo por si se les ocurre a quien pasa la factura de estos 6.000 millones, por ejemplo. David, ¿alguna cosa que añadir? Bueno, yo creo que el hecho de ser narradores no nos da ninguna visión privilegiada. Eso es verdad, eso es verdad. Y yo creo que sí, que estamos cerca de colapsar. ¿Se puede desarrollar un poco esto? No, porque te han pasado el cartel de que quedan 3 minutos y falta por hablar, Paco. Así que... El año que viene hacemos una mesa sobre este tema y vienes, ¿eh? Paco. Sí, yo también estoy bastante de acuerdo con David. Yo desde que tengo uso de razón nunca me he acabado de creer esto. Y esto nos hacen creer que vivimos en sociedades democráticas. Es mentira totalmente. Esto es una sociedad capitalista. Si tienes pasta, vives muy bien, y si no, eres un bulto sospechoso. Un bulto sospechoso. Y a partir de aquí, con las nuevas tecnologías, las redes y tal, y a eso hay que sumarle también las sucesivas reformas educativas que han hecho que los chavales sean bastante gilipollas, comen el tarro a la gente y entonces tienen verdaderas técnicas de control mental. Esto es parecido a lo que hacen las sectas y entonces tenemos una juventud bastante contaminada, bastante susceptible de ser contaminada y los contaminan y el problema es que a ver cómo desprogramas tú luego a toda esa gente, porque esa gente luego van a votar y tal y claro, se montan los cristos que se están montando ahora, o sea, tremendo. Bueno, pues nada, con este optimismo radical... Vamos a emborracharnos, ¿no? No estamos aquí para engañar a la gente. Pues, efectivamente. Quiero deciros, antes de terminar, que ahora, en breves minutos, estará Mariano Sánchez Soler hablándonos no de Franco, sino de los Franco. Y bueno, mañana se da la feliz casualidad de que Franco sale del Valle de los Caídos con un destino... Bueno, veremos qué pasa. En todo caso, nada, en 10 o 15 minutos estaremos con Mariano. Agradeceros mucho, David, Paco, Jerónimo, Paco, el haber venido hoy aquí. Desde mi punto de vista muy interesante y bueno, gracias de corazón también por vuestra literatura.